Bueno, muy buenos días para todos, para todas, especialmente para todas. Si no lo digo, regaño seguro de Asia, seguro. No, pero lo digo de corazón. Feminista cooperante, acuérdate. Bueno, un saludo para todos cordialmente. De verdad que nos complace mucho encontrarnos otra vez en este transitar que venimos haciendo juntos y juntas entre el Centro Internacional Miranda, encabezado por su presidente, nuestro querido amigo Domingo Medina, y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Agradecer la presencia del viceministro, en representación del ministro, por supuesto de nuestro defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, compañero y camarada de muchos años de labor conjunta, a nuestro fiscal aquí, compañero también, porque cuando empezamos a ver, bueno, el profesor Gregorio lo dejo para el final, él sabe por qué. A Karim, al equipo que ha venido trabajando también con los embajadores de paz. Cuando uno empieza a mapear mucha gente que está en la sala, encontramos caras más que conocidas, ¿verdad, Asia? Gente que viene haciendo un trabajo de hormiguita desde hace mucho tiempo en pro de una visión diferente de los derechos humanos, que es precisamente lo que nos llama hoy a encontrarnos aquí. Yo, a diferencia de Domingo, voy a cometer un exabrupto. Él prometió ser breve, yo no sé si voy a poder ser breve en lo que me he propuesto hacer en este momento que me toca hablar. Le decía a Domingo que en esta relación estratégica que hemos construido estamos rompiendo moldes, ¿no? De alguna forma. Porque no se trata simplemente de espacios como algunos dicen, bueno, es un espacio académico, y lo académico como que apolítico. No, esto es profundamente político, extremadamente político, necesariamente político. Política con mayúscula, por supuesto, como ¿no? La verdadera política, no la politiquera, la verdadera política. Y yo le decía antes de empezar a los compañeros que quería compartir con ustedes algo que no es propio, pero que me parece muy interesante poderlo socializar. ¿Por qué? Porque nosotros en los espacios de formación que hemos venido desarrollando y en este que se va a iniciar, en la cátedra libre, pudiésemos decir que somos los convencidos de que hay que cambiar las cosas, los que estamos sentados aquí el día de hoy. Pero estamos confrontando un modelo hegemónico que se niega a morir, que se resiste a morir. Y es muy interesante cuando la voz crítica no viene desde fuera del sistema, sino cuando aparece desde el corazón del monstruo, la crítica. Y por eso me voy a tomar el atrevimiento de leerles, lo más rápido que pueda, una pieza que yo creo que es de profundo análisis. Es la carta de renuncia del señor Craig Mockingbird, quien fue, hasta el año 2023, el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York. Es decir, en una de las sedes fundamentales de Naciones Unidas, este señor, que formaba parte de la estructura del sistema, renuncia. Pero no es una renuncia común y silvestre, es una renuncia con un profundo contenido político que paso a compartir con ustedes. Estimado alto comisionado, la carta iba dirigida al alto comisionado para los derechos humanos. Esta será mi última comunicación oficial con usted como director de la oficina en Nueva York. Escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluyendo a muchos de nuestros colegas. Una vez más presenciamos un genocidio ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece impotente para detenerlo. Ya había comenzado la situación en Palestina, ¿verdad? La nueva situación. Como alguien que ha investigado los derechos humanos en Palestina desde la década de 1980, vivió en Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU y llevó a cabo varias misiones de derechos humanos en el país antes y después,
Esto es profundamente personal para mí. También trabajé en estos salones los genocidios contra los tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes, los rohingyas. En cada caso, al disiparse los horrores perpetrados contra población civil indefensa, se hizo dolorosamente evidente que habíamos incumplido nuestro deber de cumplir con los imperativos de prevención de atrocidades masivas, protección de los vulnerables y rendición de cuentas de los perpetradores. Y así ha sido con las sucesivas oleadas de asesinato y persecución contra palestinos a lo largo de toda la existencia de la ONU. Alto comisionado, estamos fallando otra vez. Como abogado en derechos humanos con 3 décadas de experiencia, sé bien que el concepto de genocidio ha sido objeto a menudo de abuso político, pero la actual masacre generalizada del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial, etnonacionalista, que continúa décadas de persecución y purga sistemática, basada exclusivamente en su condición de árabes y sumada a declaraciones explícitas de intención por parte de líderes del gobierno y el ejército israelí, no deja lugar a duda ni a debate. En Gaza, viviendas, escuelas, iglesias, mezquitas, instituciones médicas civiles son atacadas sin control mientras miles de civiles son masacrados. En Cisjordania, incluida Jerusalén ocupada, las viviendas son confiscadas y reasignadas basándose exclusivamente en la raza. Y los violentos pogromos de colonos son acompañados por unidades militares israelíes. En todo el país el apartheid impera. Esto es un caso clásico de genocidio. El proyecto colonial europeo, etnonacionalista y de asentamiento en Palestina ha entrado en su fase final, hacia la destrucción acelerada de los últimos vestigios de vida palestina e indígena en Palestina. Es más, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices de este horrible ataque. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados para garantizar el respeto a las convenciones de Ginebra, sino que de hecho están armando activamente el ataque, proporcionando apoyo económico, inteligencia, cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel. En consonancia con esto, los medios corporativos occidentales, cada vez más controlados y afines a los estados, violan abiertamente el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, deshumanizando continuamente a los palestinos para facilitar el genocidio y difundiendo propaganda bélica y apología del odio nacional, racial o religioso, lo cual constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos silencian las voces de quienes defienden los derechos humanos al tiempo que amplifican la propaganda pro-israelí. Los trolls digitales del lobby israelí y las ONG están acosando y difamando a los defensores de derechos humanos y las universidades y empleadores occidentales colaboran con ello para castigar a quien se atreva a denunciar estas atrocidades. Tras este genocidio, también están actores que deben rendir cuentas, tal como ocurrió en el caso de Ruanda. En tales circunstancias, las exigencias de nuestra organización para que actúe con principio y eficacia son mayores que nunca. Pero no hemos estado a la altura del desafío. El poder protector del Consejo de Seguridad ha sido bloqueado nuevamente por la intransigencia estadounidense. El secretario general está siendo atacado por la más leve protesta y nuestros mecanismos de derechos humanos sufren continuos ataques por parte de una red organizada de impunidad. Décadas de distracción por las promesas ilusorias y en gran medida engañosas de Oslo han desviado a la organización de su deber fundamental de defender el derecho internacional, los derechos humanos y la propia Carta de las Naciones Unidas. El mantra de solución de 2 estados se ha convertido en una broma pública en los pasillos de la ONU, tanto por su absoluta imposibilidad de hecho como por la incapacidad de rendir cuenta por los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado cuarteto se ha convertido en una cortina de humo de inacción y sumisión al status quo. La deferencia con guión estadounidense a los acuerdos entre las partes siempre fue un claro juego de manos diseñado para reforzar el poder de Israel
sobre los derechos palestinos. En las últimas décadas, sectores claves de la ONU se han rendido al poder de Estados Unidos y al temor del lobby israelí, abandonando principios y retractándose del derecho internacional. Hemos perdido mucho con este abandono, en particular nuestra propia credibilidad global. Pero el pueblo palestino ha sufrido las mayores pérdidas como resultado de nuestro fracaso. Es una asombrosa ironía histórica que la Declaración Universal de Derechos Humanos se adoptara el mismo año en que se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino. 75 aniversario de la Declaración Universal, haríamos bien en abandonar el viejo cliché de que la Declaración Universal de Derechos Humanos nació de las atrocidades que le precedieron y admitir que nació junto a uno de los genocidios más atroces del siglo XX, la destrucción de Palestina. En cierto sentido, sus redactores prometían derechos humanos para todos, excepto para los palestinos. Y recordemos también que la propia ONU carga el pecado original de facilitar el despojo del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial europeo que se apoderó de sus tierras y se la entregó a los colonos israelíes. Tenemos mucho que expiar. Pero el camino está claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptados en ciudades de todo el mundo en los últimos días. Mientras multitudes de personas se alzan contra el genocidio, incluso a riesgo de ser golpeadas o arrestadas, los palestinos y sus aliados, defensores de derechos humanos de todo tipo, organizaciones cristianas, musulmanas, voces judías progresistas que dicen no en nuestro nombre, están liderando el camino. Solo tenemos que seguirlos. Encuentro esperanza en aquella parte de la ONU que se niega a comprometerse los principios de derechos humanos a pesar de las enormes presiones para hacerlo. Nuestros relatores especiales, nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo sería entonces una postura basada en las normas de la ONU? ¿Qué resultados obtendríamos si fuéramos fieles a nuestras advertencias retóricas sobre los derechos humanos y la igualdad para todos, la rendición de cuentas de los perpetradores, la reparación a las víctimas, la protección a los vulnerables, el empoderamiento de los titulares de derechos, todo bajo el imperio de la ley? La respuesta creo es simple. Si tenemos la claridad para ver más allá de la cortina de humo propagandística que distorsiona la visión de justicia a la que hemos jurado, la valentía para abandonar el miedo y la deferencia hacia los estados poderosos, la voluntad de enarbolar verdaderamente la bandera de los derechos humanos y la paz. Sin duda este es un proyecto a largo plazo y cuesta arriba, pero debemos empezar ahora o rendirnos ante un horror indescriptible. Llevará años lograrlo y las potencias occidentales nos combatirán en cada paso, por lo que debemos ser firmes. A corto plazo, trabajar el alto al fuego inmediato y el fin del prolongado asedio a Gaza. Oponernos a la limpieza étnica en Gaza, en Jerusalén, en Cisjordania. Documentar el genocidio. Ayudar y brindar ayuda humanitaria masiva para la reconstrucción de Palestina. Cuidar a nuestros colegas traumatizados y sus familias. Luchar con fervor por un enfoque basado en principios en las oficinas políticas de la ONU. El fracaso de la ONU en Palestina hasta la fecha no es motivo para que nos retiremos. Más bien, debería darnos valentía de abandonar el paradigma fallido del pasado y adoptar plenamente un rumbo más recto. Unámonos con valentía y orgullo al movimiento contra el apartheid que crece en el mundo, añadiendo nuestro logotipo a la bandera de la igualdad y derechos del pueblo palestino. El mundo nos observa, señor alto comisionado. Todos rendiremos cuenta de nuestra postura en este momento crucial de la historia. Apoyemos la justicia. Dejaré la oficina en estos días por última vez. No duden en contactarme si puedo ayudar al futuro. Esta carta de renuncia de este señor recoge con alta profundidad lo que pudiésemos decir que es una mirada crítica, descarnada, brutal, de lo que está significando en este momento el desmontaje absoluto del derecho internacional. Y ni siquiera referirnos a ese derecho internacional reflejado en tratados y convenciones que hoy son papel desechable. Se han convertido en desecho.
Ya no con el prurito político de hacerlo de forma políticamente correcta, sino que ahora ya abiertamente se reconoce y se dice no nos interesa el derecho internacional, no nos interesan los derechos humanos, no nos interesa cumplir los acuerdos para que haya dos estados y para que el pueblo palestino sea reconocido. El Congreso de ese falaz Estado israelí hace 2 días aprueba un documento en el cual da luz verde al gobierno israelí para la toma definitiva y total de Cisjordania. Ya el plan está develado. Y el mundo mira y calla. Desvía la mirada. Los gobiernos fingen demencia. Los poderes económicos se siguen lucrando de la muerte. Y a nosotros nos toca el gran desafío de decir, ¿qué hacemos? Por eso que hoy nosotros, desde un humilde rincón del sur global, desde la Venezuela bolivariana y chavista, levantemos una voz, prendamos una luz en medio de tanta oscuridad, no permitamos que nos trague la noche y empecemos a trabajar donde es esencial hacerlo para generar cambio, que es aquí. Estamos dando una seña de que el camino para enfrentar esto se ha comenzado a transitar. Nuestro himno siempre dice, seguid el ejemplo que Caracas dio. Pues yo repito esa frase de nuestro himno. Ojalá el mundo siga el ejemplo que estamos dando desde Venezuela. Nunca vamos a ser cómplices de la criminalidad, del irrespeto a la vida humana, del genocidio y de la muerte. Así que felicitarlos por sumarse a la iniciativa. Y ojalá, Gregorio, querido profesor, de tantos años, de tantos caminos, de tantas luchas, de tanto aprendizaje, podamos masificar esto al máximo nivel con todo el apoyo institucional. Estoy convencido, yo sé que la Defensoría del Pueblo, que está trabajando también en la misma línea, va a ser un gran aliado en esto. Las instituciones universitarias, todas las universidades deberían sumarse de alguna manera a este proceso de construcción de conciencia colectiva. Lo que está en juego es la humanidad, compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido a la cátedra y que sea un gran espacio para todos